Le informo de sus derechos. Tiene derecho usted a no declarar, a no contestar todas o alguna de las preguntas que le puedan formular. Contestaré solamente a mi letrado. Bien. Después de muchos años intentando evitar esta imagen, la infanta Cristina de Borbón y Grecia, hermana del rey España Felipe VI, se ha sentado finalmente en el banquillo de los acusados para declarar por su implicación en el caso Nos, que juzga el Tribunal de Palma de Mallorca. ¿No le informaba de la marcha? Saludos y bienvenidos a Enfoque. La infanta no ha estado sola, ha estado acompañada de su marido, el ex duque de Palma, Iñaki Urdangarín, que del mismo modo se ha sometido hasta este jueves a las preguntas del fiscal en la que ha sido la última jornada de declaraciones frente a este tribunal. El marido de la infanta se enfrenta a peticiones de condena de entre 11 y 26 años y medio de cárcel por un total de 8 delitos. En su intervención ha declarado que el rey Juan Carlos estaba al corriente de alguna de sus actividades profesionales al frente del Instituto Nos, como por ejemplo el evento Valencia Summit, en el que le pidió colaboración. Del mismo modo, la infanta ha señalado directamente a Zarzuela, aludiendo a que todo lo que hacían estaba controlado por Casa Real. El Tribunal de Palma decidirá a partir del 30 de junio si Cristina de Borbón es culpable o inocente. Vivienda familiar. Hoy en Enfoque analizamos las declaraciones ante la justicia de la hermana del rey y su marido y debatimos sobre qué consecuencias pueden tener estas intervenciones para la resolución de este caso. Para ello, contamos como siempre con 4 invitados en nuestra mesa de debate. En primer lugar, damos la bienvenida a Fran Pérez, secretario federal de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos de Izquierda Unida. Fran, bienvenido. Hola, encantado. Bueno, pues también nos visita en Enfoque el abogado Carlos Galán. Carlos, un placer. Hola, ¿qué tal? Igualmente. Del mismo modo, contamos en nuestra mesa con Kiko Méndez Monasterio, director de lagaceta.es. Kiko, bienvenido. Muchas gracias, bien hallado. Y por último, también damos la bienvenida a Francisco Trejo, experto en seguridad y defensa. Francisco. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues es la primera vez en la historia que un miembro de la Casa Real se sienta en el banquillo de los acusados. La infanta, que está acusada de ser cooperadora necesaria de 2 delitos fiscales de su esposo, solo ha aceptado contestar a las preguntas de su abogado y se ha negado a responder a las acusaciones y al resto de las defensas. Por su parte, el exduque ha declarado por tercera vez en este juicio y ha admitido, entre otras cosas, que Aizón, la empresa que comparte a medias con su mujer, contrató a trabajadores que él nunca conoció y de cuya existencia ha sabido a raíz de la investigación judicial. Bueno, bien, pues para comenzar el programa me gustaría, como siempre, escuchar un primer enfoque sobre este caso que sigue levantando tanta expectación en la opinión pública. Fran. Bueno, yo creo que ella sigue la misma política que empezó, digamos, cuando le tocó testificar ante el juez José Castro, que en aquella ocasión dijo, no sé si 200 o 300 veces, yo no sé, no recuerdo, yo no sé, no recuerdo. Esta vez sí recuerda algo, parece, y por tanto ha dicho algo más, ¿no? Y lo que recuerda, bueno, es significativo. De una parte sigue su estrategia de exculpación o de autoexculpación. Dice que es Urdangarín, que es el marido, el que dirigía todo, y señala efectivamente, como se ha dicho, a Zarzuela, en el sentido que dice textualmente que tenían control de todas sus actividades, ¿no? Esto yo creo que también es relevante y es interesante, ¿no? Pero ella sigue exculpándose, sigue diciendo que no tiene conocimientos contables o fiscales, algo que yo creo que es absolutamente ridículo en un licenciado en políticas que además lleva años trabajando para la Caixa, ¿no? Es decir, algo sabrá de economía cuando en la Caixa tenía una responsabilidad respecto a ciertos proyectos de cooperación internacional y financiamiento de proyectos en el tercer mundo, ¿no? Bueno, pues esa era la opinión de Fran Pérez. Kiko Méndez Monasterio, ¿cómo lo ves? ¿Cómo has visto el día de ayer y esta semana, también con las intervenciones de Urdangarín? La semana entera. En particular el día de ayer, yo creo que la imagen de una infanta de España sentada en el banquillo con esa cara que era un auténtico poema trágico, ¿no? Y yo creo que si no estuviésemos sumidos en una locura política tan incesante que nos abruma informativamente, yo creo que nos centraríamos muchísimo más en esa imagen porque es verdaderamente histórica, como decías, y porque es difícil de prever cuáles son las consecuencias. Yo coincido en parte en el primer análisis que se ha hecho. Claro, se exculpa a la infanta porque no va a ir allí a acusarse, han entendido
intentado por todos los medios, los de sus propios abogados, incluso las instituciones del Estado, de evitarnos esa imagen. No se ha conseguido, y ahora lo menos que puede hacer, y que era lógico, lo que quizá debería haber hecho desde el principio, es simplemente defenderse en un juzgado. Yo me quedo con esas dos cosas. Uno, que hay una repercusión histórica que yo creo que en sus consecuencias todavía no vamos a poder preverlas. Y segundo, que ahora por fin la infanta Cristina está pudiendo defenderse, porque algunos de los que quisieron defenderle o ampararla le han hecho más daño que bien. Bueno, pues efectivamente, una imagen histórica, Carlos Galán, que hemos podido comprobar en el día de ayer, y la verdad, mucha polémica. Yo no sé nada, bueno, sigue la misma estrategia. Fran Pérez apuntaba que algo se ha modificado, pero muy poco. Sí, poco. Coincido con Kiko plenamente en que estamos ante una imagen histórica, sin duda, y cuya relevancia además solo vamos a poder saber con el paso del tiempo. Yo creo que hay ahí, en el caso en el juicio que se está celebrando estos días, hay una muy buena noticia y hay una muy mala noticia. La muy mala noticia, desde mi punto de vista, es que la corrupción institucionalizada ha llegado a prácticamente todas las esferas de la vida pública, incluida la que estamos viendo, es decir, incluida la Casa Real o la familia real, de una forma más o menos indirecta o directa. Y la buena noticia, lógicamente, es que al final, efectivamente, la justicia aparentemente esté siendo igual para todos, es decir, que esté sentada ante un banquillo, a pesar de haberlo intentado evitar por todos los medios, y que estemos viendo la escena de una infanta de España juzgada como un ciudadano más por una audiencia provincial. Muy bien, escuchamos también ese primer punto de vista por parte de Francisco Trejo. Yo, para mí, lo resume el caso Nos, lo resume claramente unas declaraciones de Virginia López Negrete de esta mañana, ¿no? Y es que no es tan fácil ni tan barato sentar a una infanta en el banquillo, ¿no? Algo que se pone de manifiesto y muy torticeramente ayer, cuando la misma Virginia López Negrete saca a relucir una prueba que no estaba admitida a trámite, ¿no? Es decir, no teníamos suficiente con el trofeo de plata, sino que queremos el trofeo de oro, ¿no? Y ahí es donde se ha apuntado. Bueno, pues vamos a ir poquito a poco desgranando. Vamos a ver con la declaración de la hermana del rey ante el tribunal, que ha durado poco más de una hora y se ha limitado únicamente a responder las preguntas que ha formulado su letrado, Pablo Molins. A lo largo de su intervención, la infanta ha querido recalcar su desvinculación con la sociedad Aizón. La escuchamos. Tampoco, no realicé ningún trabajo para Aizón. ¿Y su marido, que era el administrador único de Aizón, no le informaba de la marcha de la sociedad? No, ya le digo que no hablábamos de los temas de Aizón ni nada que se le relacione, no. Hablábamos de otros temas. ¿Y usted por qué no le preguntaba? Pues porque no procedía, no eran temas que me interesase hablar con él. Bueno, pues ahí veíamos precisamente ese gesto de la infanta que comentaba antes Kiko Méndez Monasterio, poco habitual. Estamos poco acostumbrados a verla en ese banquillo. Bueno, precisamente la infanta asegura que esta sociedad se constituyó para canalizar los ingresos de su marido, Iñaki Urdangarín, y que además ella no tenía firma ni poderes en esta sociedad. Ha aclarado también que tampoco podía acceder al saldo de las cuentas de la sociedad y nunca ha conocido los ingresos o gastos de esta. Fran, ¿hay pruebas que corroboren que la infanta participaba de los gastos de esta sociedad? Bueno, más que pruebas, yo creo que es evidente que si ella participaba el 50% de la sociedad, bueno, participas en una sociedad mercantil, ¿no? O sea, en segundo lugar, ella firmó el arrendamiento de su propia casa a la propia sociedad, es decir, que puso la firma y de algo hablaría con su marido. Es ridículo pensar que no hablaron nunca, que no procedía. ¿Cómo que no procedía? Algo haría como miembro de una sociedad, ¿no? Entonces yo creo que ella no puede desconocer la ley española, las leyes, y no puede incumplirlas, ¿no? Entonces, por tanto, por activa o por pasiva, alguna responsabilidad tiene, ¿no? O sea, es evidente que la tiene, a mi juicio, ¿no? Kiko, yo en esa parte coincido menos. Yo creo que eso es lo que tiene que dilucidar el juicio. Es verdad que es una licenciada en ciencias políticas, pero bueno, viendo los programas económicos que algunos políticos licenciados en ciencias políticas están haciendo últimamente, pues es muy fácil suponer que no tenga absolutamente ni idea de economía. Y en cuanto a su puesto en la Fundación La Caixa, tampoco no era un puesto en el lado bancario, por decirlo de alguna manera, sino que era pues un puesto
pues casi de protocolo, ¿no? Que quizás eso es bastante más escandaloso para algunas cosas que el hecho mismo, pero bueno, no mezclemos, porque yo creo que desencadenar todo tipo de culpas sobre la infanta por el hecho de que sea infanta va a dificultar el hacer luz. Yo creo que y esto no son pruebas, lo que comenta, perdona que te interrumpa, Kiko, esas pruebas que comenta Frank no son suficientemente de peso. Hombre, yo no creo que sea de peso decir que una persona tiene conocimientos económicos el que lleve proyectos de ayuda al tercer mundo a la Fundación La Caixa. No, yo creo que todos entendemos que incluso licenciados con másteres, es lo suficientemente farragosa la ley fiscal y toda la ingeniería financiera que se han creado para objetos como este, es decir, para corromper, para robar, como para que una persona normal lo conozca. Fíjate lo que estoy diciendo, que creo que esa ingeniería fiscal y financiera se crea para delinquir, pero hombre, que necesita eso de un puntito que ni siquiera, no digo infanta, ni siquiera Iñaki Urdangarín debía estar al tanto. Carlos. Bueno, yo creo que cuando salta este caso y se empieza a dudar sobre cuál es el grado de implicación de la infanta, a mí me parecía que en lo que es el Instituto NOS, efectivamente era bastante defendible que la infanta pudiera no saber nada, porque sí que se trata de una actividad institucional, promocional, política, profesional y demás. Lo que me parece absolutamente inverosímil es sostener que la infanta no sabía nada sobre la sociedad Aizón, porque no es una sociedad mercantil o profesional de su marido, es una sociedad que además les cubría a ellos, o sea, no es tanto el problema de los ingresos, que efectivamente eran ingresos profesionales de él, como de los gastos, que eran todos los gastos domésticos de su propia casa. En fin, yo creo que cualquiera sí que está al tanto por lo menos de quién le paga el colegio de los niños, de quién le paga los gastos de suministro de su casa o quién le paga el servicio doméstico, ¿no? El servicio doméstico y sus gastos domésticos. Eso me parece más inverosímil que no te enteres de quién te está pagando los gastos cotidianos tuyos, ¿no? Francisco, ¿estás de acuerdo con lo que comenta Carlos, que es más difícil de justificar precisamente esa empresa Aizón, precisamente, además, que es mitad propietaria la infanta? Pues no creo que sea difícil la justificación de la misma. Otra cosa es la situación en la que se encuentra, ¿no? Porque parece ser que a través de Aizón canalizaban los ingresos procedentes de NOS, ¿no? Pero a mí lo ridículo en todo este caso y lo que me llama la atención es que no se juzgue primero los hechos de donde proviene el caso NOS, ¿no? Es decir, vámonos al Palma Arena y no juzguemos primero una pieza aparte, ¿no? Yo creo que tenemos que remontarnos 5 o 6 años atrás y empezar a mirar también a los corrompedores, ¿no? O a los corruptores, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y luego tenemos que esperar a que diga el juez para ver lo que hay realmente, porque se están acusando o presuntamente acusando de mucha serie de delitos que probablemente luego queden impunes. Entonces, bueno, pues precisamente en esta estrategia también su marido, Urdangarín, ha querido exculpar a su esposa de cualquier responsabilidad referente a la sociedad Aizón. Esta es parte de la declaración del exduque que se producía el día anterior. La intención de que doña Cristina tuviese el 50% de las acciones de Aizón simplemente responde primeramente a un tema personal, a un tema de confianza y de que conociese que yo pues empezaba una labor y que qué mejor persona que estuviese a mi lado, pues ella simplemente no responde a nada más. Pero concretamente ella no ha ejercido nada con respecto a Aizón y eran simplemente una sociedad para canalizar mis honorarios profesionales. Bueno, pues estas declaraciones del marido de la infanta contrastan precisamente con la declaración de un notario que aseguró que Urdangarín y su socio, Diego Torres, habían decidido que la infanta tuviera el 50% de Aizón para que ésta hiciera de escudo fiscal ante Hacienda. Frank, ¿esa es la verdadera intención por la que Cristina de Borbón entró a formar parte de esta sociedad? Bueno, eso es lo que dice el notario y habrá que valorarlo como prueba en el juicio. Eso lo tienen que ver los jueces, ¿no? Yo creo que es muy probable que Urdangarín y Diego Torres buscaran implicar a la Casa Real, implicar a la infanta como un escudo ante los desmanes que estaban cometiendo, ¿no? Que yo creo que eso no hay ninguna duda. O sea, ahí se han levantado casi 20 y tantos millones de euros en el caso global, en el Palma Arena y todos los contratos. Pero son 6 los que se le acusa a Urdangarín y a Diego Torres. Sí, pero bueno, en cualquier caso hay una conducta delictiva evidente, muy evidente, y él tiene, bueno, hay un problema de Estado, que es exculpar a la infanta, ¿no? Él es su mujer, él la ha metido en un
un lío muy gordo. Si ella se ha dejado o no, es una cuestión que habrá que valorar y tal. Yo veo a Aizón como... Hay un daño institucional muy grande a la corona con todo el caso de Urdangarín. Yo veo a Aizón como una empresa patrimonial. Es una máquina de fabricar republicanos, ¿no? Es decir, tienen que de alguna forma exculpar a la infanta porque ha habido una crisis de Estado, hay una crisis de régimen a la que aludíamos antes, institucional, en la formación del gobierno, que complica ahora el caso Urdangarín y que agrava además, ¿no? Porque lleva años produciéndose una crisis de una institución que tenía un cierto prestigio en España, le gustara a quien le gustara, pero tenía un prestigio, un cierto reconocimiento popular. Y que la sigue teniendo. Y que en las últimas encuestas ha bajado en picado, yo creo que muchísimo, ¿no? Y de este juicio va a depender también que esa institución de la corona tenga un daño o no tenga, o sufra un daño. Y yo creo que aquí lo que intenta Urdangarín, perdona y termino, es minimizar los daños, exculpar a la infanta para, de alguna forma, que la institución no se dañe. Pero al mismo tiempo, fijaros al mismo tiempo que le echan la culpa a Zarzuela. Le echan la culpa a Zarzuela y se quieren escudar con que los funcionarios de Zarzuela e incluso Juan Carlos estaban al tanto de todo, ¿no? Vamos a escuchar a Francisco. Eso es lo que se ha intentado siempre hacer, ¿no? Llevar el caso mucho más allá y poner a Zarzuela y concretamente a Su Majestad el Rey en el foco de atención, ¿no? Pero volviendo al tema atrás, yo no creo que Aizón sea una empresa para evadir impuestos o demás. Yo creo que Aizón es una simple patrimonial, una patrimonial más como las que tienen multitud de matrimonios en España o multitud de personas a través de las cuales canalizar propiedades, canalizar ingresos y gestionar la vida económica de una familia. Pero no dice, este notario no dice la verdad. Parece que a él le informó Tejero, el asesor fiscal. Sí, bueno, pero vamos a ver cómo el señor Tejero, que acaba de llegar a un acuerdo con el juzgado para salir damnificado de esta causa, yo no creería mucho en él. ¿Es posible, Kiko, que si se hubiera usado a Cristina de Borbón como escudo fiscal, ella no supiera nada? ¿Ella no estuviera al corriente precisamente de esta estrategia fiscal? No sé, pero sí es posible que se utilice a Cristina de Borbón como escudo y que acabe sentada en el banquillo por delito fiscal. O sea, que hay cierta contradicción, ¿no? O por lo menos se había buscado un escudo que no ha sido muy efectivo. Y yo creo que tenemos que darnos con eso. Yo, en cuanto al final, el grado de conocimiento en un caso, en un tipo delictivo que tenga la infanta Cristina, creo que hay que esperar a que el juez lo diga. Y me quedo efectivamente con lo que decías al principio. Hay una parte muy buena y es que está sentada la infanta Cristina y está respondiendo que tenía conocimientos económicos que le pusieron como excusa. Pues parece lo lógico de un chiringuito fiscal diseñado para rapiñar. Si es que eso parece muy obvio. Si es que eso es que a mí eso me parece muy obvio, pero habrá que decir el grado de responsabilidad de cada uno, tendrá que decirlo el juez. Y exactamente igual que critico que el fiscal haya ejercido de abogado defensor de la infanta, me parece exactamente igual de criticable el tratar de convertir el juicio a la infanta en un juicio a la institución. O decir, oye, no, pero si está allí, está respondiendo. No podemos juzgar a la institución entera, ni a la monarquía entera, ni al Estado entero por un hecho que está juzgando el propio Estado. Bueno, me gustaría centrarme en ese supuesto escudo fiscal que representaría Cristina de Borbón. Carlos, tu opinión. Claro, pero ahí lo que dice Kiko es, no les ha salido bien el escudo, pero eso no quiere decir que no lo quisieran utilizar como tal. Es decir, parece que la declaración del notario es creíble. ¿Qué motivo espurio puede tener el notario para hacer esa declaración? No tiene sentido, él no se beneficia ni se perjudica, es un testigo bastante ya está en los medios, imparcial aparentemente. Yo creo que le sale mal, efectivamente, pero es que el escenario en el que se decide utilizar posiblemente como escudo fiscal a Cristina, a lo mejor, ojo, sin que ella quiera prestarse a ese escudo, es que eso pero el momento en el que ella estuviera al corriente, a lo mejor no de que se la iba a utilizar como escudo, yo creo que es posible que no. Otra cosa es que ¿Y eso podría exculparla? No. Una cosa es que ella no sea consciente de la finalidad para que la van a utilizar y otra es que cuando empiezan a meterse gastos determinados, etcétera, ella no lo sepa, cosas concretas. Pero esa finalidad genérica de voy a utilizarte como escudo es posible que no lo sepa. Pero lo que quiero decir es, esa decisión se adopta en un escenario que es completamente distinto del actual, con un pacto de silencio en torno a la monarquía, con un prestigio, es decir, y posiblemente con algo que hemos estado viendo a lo largo de todo el juicio, en la declaración de Iñaki Urdangarín, sobre todo en su comportamiento, que es una sensación de impunidad terrible. ¿No? Bueno, vamos a avanzar porque la infanta Cristina ha dicho desconocer los ingresos y gastos de Aizón de ningún año y ha negado tener firma o poderes en la empresa. También ha relatado que no recibía los extractos bancarios de Aizón y que nunca ha sido consciente de que se cargaran gastos personales a esa tarjeta y a la empresa. De esta manera intervenía la abogada de Manos Limpias en calidad de acusación particular y la respuesta de la infanta. Le hubiera preguntado si tiene usted conocimientos más que básicos, señora, para saber lo que firma
lo que hace y sobre todo para ser consciente de lo que hacía al constituir Aizón y saber perfectamente diferenciar cuando un gasto es personal suyo o lo es de su sociedad? Cada uno teníamos nuestro trabajo profesional y bueno, y él se encargaba de las gestiones económicas de la familia y yo pues intentaba coordinar la agenda de la familia, digamos, de intentar cuadrar las cosas y las de nuestros hijos, así como también las de representación institucional que tenía que atender. Yo no pagué esos viajes, ya le digo, los gestionó mi marido. Yo desconozco cómo se hizo y, como le he dicho al principio, teníamos divididas las funciones y era mi marido el que se encargaba de los gastos familiares. Las palabras de Cristina de Borbón. Kiko, una vez más la infanta dice que no sabía nada. Bueno, yo creo que tampoco debe costarnos mucho imaginar el nivel del conocimiento de la vida real que tiene una infanta de España, ¿no? O sea, yo no sé cuántas veces habrá bajado la infanta Cristina a una ferretería o cuántas veces ha tenido que rellenar un impreso de los que tantas veces nosotros hemos tenido que hacer para la cola en un ayuntamiento o en una comunidad autónoma. Es decir, eso que a nosotros nos parece normal, el llevar las cuentas, a ver si llegamos o no al final del mes, eso que creo que tampoco cuesta mucho entender que una infanta de España que ha vivido como ha vivido todos los años no está entre sus preocupaciones diarias. Es decir, ¿eso justificaría que no sea consciente de los gastos? No, yo digo, vamos a ver, es que pregunto, no es justificado, no es decir, oye, es que es imposible que no lo supiera. A mí no me parece imposible. Que lo justifique legalmente, tendrá que decir un juez, pero es imposible que no lo supiera. A mí me parece una barbaridad decir que es imposible que no lo supiera, porque es que yo me acuerdo aquellas portadas de ABC de los años 80 tal, en el que salía, bueno, 90 quizá, Felipe de Borbón como un joven más al mando de su F-18. Pues no, o sea, es que es una vida que no era así. Es decir, hay que entender que esta persona, de cómo lo que pusiera la tarjeta, no pusiera la tarjeta, habría... Y, oye, pero es que lo que han hecho todos los poderosos en España, todos, y cargar y convertir el asunto de Aizón en el asunto del collar de María Antonieta, a mí me parece que no tiene recorrido. Fran, tú comentabas antes que en algo ha modificado la estrategia. Aquí, como hemos podido ver, casi nada, ¿no? Porque aquí vuelve a repetir un poco... Sí, o sea, ella intenta permanentemente y pregunta tras pregunta exculparse, ¿no? Lo que ocurre es que yo creo que primero, el no conocimiento de si se están cometiendo delitos no te exime de una responsabilidad ni penal ni de otro tipo, ni ante el país, porque recordemos que esta es una persona que forma parte de una institución que es la Casa Real. Yo soy republicano, pero bueno, hay una monarquía con cierta aceptación popular en España, o por lo menos la tenía antes, ¿no? Por eso yo decía antes que el daño que se va a hacer a la institución es un daño evidente. O sea, no se trata de que lo opine yo, es que si hay una condena tanto a Urdangarín como a la infanta habrá un daño político muy evidente. Yo creo que ella tiene la obligación de saber en qué se gasta el dinero, de dónde sale en las tarjetas con las que hace los pagos. Tiene la obligación de hacerlo o ella o su marido, y seguramente los dos, y también desde luego sus asesores, ¿no? Donde aquí ha fallado todo, ¿no? Francisco. No, yo lo que... Jolín, a ver si os enteráis de una vez que al final habéis conseguido que se siente en el banquillo. Otra cosa es que esté declarando o diciendo lo que os interesaría escuchar, ¿no? Francisco, ¿habéis conseguido? ¿A quién te refieres? Me gustaría saberlo. No, bueno, me refiero... No, me refiero a determinadas fuerzas o a determinadas partes de la izquierda española. ¿Consideras que ese tipo de fuerzas han colaborado? Totalmente de acuerdo, porque lo que no cabe en mi cabeza es... Ojo, yo no voy a justificar ningún caso de corrupción, pero lo que no cabe en mi cabeza es, con todo lo que hay detrás del Palmarena, con todo lo que tiene que esconder Jaume Mata, que llevemos 5 o 6 años dándole a la Casa Real. Y ahí hay una serie de medios de comunicación que no paran todos los días, y eso es muy importante. ¿No hay justificación para que la Casa Real esté...? No, yo no estoy diciendo que no haya justificación, yo digo que si hay corrupción, que se persiga. Ahora, que se persiga a todas en igualdad, en el mismo grado. Carlos. A Jaume Matas también se le ha dado leña desde los medios de comunicación y desde las otras fuerzas políticas. Jaume Matas entró en la cárcel, y creo que fue el único preso en España, o el primero, con una condena de menos de 2 años, 8 meses, y los 8 meses tragadrá. Otra cosa distinta es que donde sí hay coincidencias en los defensores, en los que defendieron a Jaume Matas hasta lo indefendible, y que son los mismos que generalmente han estado defendiendo, en este caso, Urdangarín indefendible, y al final a la infanta hasta lo indefendible, ¿no?
A mí me parece, Francisco Trejo señalaba antes el tema de que es una sociedad patrimonial. Esa precisamente es la clave, ¿no? Yo creo que no estamos ante una sociedad patrimonial, sino ante una sociedad teóricamente encaminada a los ingresos profesionales del esposo, y donde se disfrazan como como gastos profesionales cosas que son gastos efectivamente domésticos. O sea, se meten en la empresa gastos domésticos, gastos ficticios. Ahí es donde yo creo que no encaja que la infanta no lo supiera. Y en todo caso, es verdad que uno tiene la sensación de que las personas de la familia real tienen que tener mucho cuidado con todo lo que les rodea, es decir, con quién se juntan, con quién se hacen una foto, quién les escribe, a qué causas se prestan a dar su nombre, quién les lleva las cuentas, en qué se gastan el dinero, cómo se lo gastan, de dónde ingresan el dinero. Es decir, no parece creíble que no sepa de dónde se paga su palacete o de dónde se pagan los gastos domésticos o si tiene personal contratado por su propia sociedad patrimonial. Y eso, si ella no se ocupa personalmente, desde luego tiene que tener asesores de confianza. Lo que no es de recibo es que luego se pretenda escudar en que al final es el cuñado el que lleva esto, y entonces, eso me exime de todo. Bueno, el tribunal también ha querido preguntarle a Cristina de Borbón si tiene o ha tenido cuentas en paraísos fiscales. Esta era la respuesta de la infanta. No, nunca he tenido cuentas en paraísos fiscales, ni en Suiza, ni en ningún lado. ¿Y su marido le ha explicado si él tiene o ha tenido? Él no ha tenido nunca tampoco. Bueno, luego agregaba la infanta que ahora sí tiene cuenta en Suiza, ya que reside allí. Fran, capítulo paraísos fiscales, ¿qué te parece? Bueno, yo creo que en los paraísos fiscales tienen cuentas muchísimos capitalistas y gente rica de este país, y digo por hablar de España, ¿no? Otra cosa es que lo reconozcan. Normalmente no lo van reconociendo por la calle, ¿no? Ni siquiera en los tribunales. Capitalistas de izquierdas, seamos también. Hay muy poquitos. Muy poquitos. Te sorprendería. Yo de hecho no conozco ninguno de izquierdas, fíjate lo que te digo. Si me dejáis la argumentación. El año pasado se publicó en dos revistas que se dedican a los negocios, la revista Business y la revista Forbes, publicaron que el rey Juan Carlos tenía un patrimonio de 2.000 millones de euros. Creo que lo recordáis. Bueno, aquí cabe una pregunta. ¿Dónde están? Pregunta número uno. Segundo, ¿de dónde han surgido? Porque fijaros que el presupuesto de la Casa Real Española no pasa de 9 millones de euros, ¿no? Y ha sido así. Entonces, hay una sospecha de toda la vida, incluso en la época de Juan Carlos, de un origen irregular de cierta financiación. La Casa Real nunca negó que esos 2.000 millones estuvieran ahí o no estuvieran ahí. En definitiva, lo que yo quiero decir es, no sabremos si Urdangarín tiene dinero seguramente en paraísos fiscales. Hay mucha gente de este país, mucho corrupto político sobre todo, y también banqueros que tienen su dinero fuera, y por mucho que luego se llaman patriotas españoles, muchos de ellos, ¿no? Pero ¿dónde está ese dinero? Desde luego no lo van a tener limpio, ni va a ser público en bancos normales, ¿no? No es un problema. Ay, perdón. Que no es un problema tener cuentas en paraísos fiscales. Lo que es el problema es el origen del dinero. Ojo, sí, claro, que hay mucha gente que puede tener cuentas en Suiza y el dinero suyo estar limpio. Yo creo que es un matiz muy importante. Kiko. Yo banqueros patriotas conozco poco. Yo creo que los ricos son los únicos que se pueden permitir el lujo de no tener patria. Precisamente por eso son tan apátridas, y por eso son tan cosmopolitas, aunque sean muy de izquierda, que los hay muchos, ¿eh? No, muchos, créeme. Y luego ya si vas a... Los capitalistas son de derechas por definición. Y si amplías la foto, por definición. Warren Buffett, todos muy de derecha. Bueno, vamos a los paraísos. Pero bien, vamos a los paraísos. El problema es que te he definido como republicano, yo como reaccionariamente monárquico. Lo más reaccionario y lo más monárquico que te puedas imaginar. Sí, por supuesto. Y me alegro todavía no es moderno. Me alegro sobre todo de poder decirlo. Ahora digo, cuando, y ahí le tengo que dar la razón a Francisco, cuando se une tanto el afán por hacer daño a una institución, que no legítimamente no se le tiene ni cariño, ni respeto, ni sentido, en un caso, utilizando un caso judicial, se envenena el asunto judicial. Se envenena como el asunto del collar que hablaba antes de María Antonieta. Decir, oye, no, vamos a hacer luz. Yo quiero que se haga luz sobre esos 2.600 millones exactamente igual que tú, o más. Y sobre los paraísos fiscales de todos los miembros de la Casa Real y de todos los miembros de la Casa Política o Financiera, y sobre todo de su origen. Yo quiero, claro, pero no utilicemos un caso en el que se ha sentado en el banquillo una infanta de España y dice, no, vamos, es que la monarquía, hay mucha corrupción. No sé si la habrá, no, pero no la utilicemos para cargarnos la monarquía, porque ni tendremos monarquía buena ni mala, sobre todo, pero no tendremos la verdad de los casos. Bueno, vamos a avanzar. Fran, ahora te voy a dar la palabra, porque el reloj avanza y tenemos que ir con la prensa. La instrucción del caso Nos viene despertando mucha expectación
investigación desde que se iniciara ya por 2010. La declaración de la infanta en calidad de acusada ha provocado un auténtico terremoto en multitud de medios de comunicación a nivel nacional e internacional. Repasamos ahora las portadas y titulares más destacados en nuestro enfoque de prensa. En la portada del País de España, la infanta declara que se dejó llevar por su marido. Cristina de Borbón se niega a responder a las preguntas de la acusación. Dice ignorar las cuentas de Aizón y que confía en la inocencia de Urdangarín. El diario monárquico ABC trae en primera página: firmé por confianza en mi marido. La infanta se desvincula de los negocios de Urdangarín, en cuya inocencia cree plenamente, y asegura que no tenían ninguna prohibición de la Casa del Rey. En el Mundo de España, la infanta Cristina se escuda en su marido y también en la Casa Real. La hermana del rey asegura que participó en el 50% de la sociedad con la que Urdangarín defraudó a Hacienda por confianza. Él llevaba toda la gestión económica. Afirma que asesores de la corona supervisaron su actividad. En la web de la cadena de televisión Telecinco, Urdangarín muy incómodo en el banquillo por el interrogatorio del caso Nos. Urdangarín se acerca al micrófono, toma asiento y el fiscal comienza a mostrarle documentos, ante los que ofrece respuestas nada concretas y en ocasiones es el silencio el que dice más que sus palabras. Público.es da cuenta de las declaraciones de la infanta Cristina, quien rechaza que fuera un escudo fiscal. No lo habría aceptado nunca. Es el primer miembro de la familia real en sentarse en el banquillo. Afronta 8 años de cárcel por 2 delitos fiscales. Iñaki Urdangarín ha intentado excluirla de toda responsabilidad. Y cerramos con el diario.es. Urdangarín trata de exculpar a la infanta asegurando que jamás usó la tarjeta de Aizón. El exduque dice que él pasaba todos los gastos a contabilidad y que este departamento decidía si eran gastos de trabajo o no. La abogada de Manos Limpias le muestra compras de material de Harry Potter, un safari familiar a África y recibos del supermercado. Bueno, pues ahí veíamos ese repaso a la prensa de prácticamente copa todos los titulares. El caso no sé. Fran, ¿querías acotar algo sobre lo que... Una alusión de un minuto o menos. No, le iba a contestar a Kiko que yo creo que no es verdad lo que decías, o en parte, ¿no? Es decir, Urdangarín y Cristina de Borbón se han buscado solitos el banquillo. Aquí no ha habido una conspiración republicana, ni ha habido una conspiración mediática. Yo eso no lo he dicho. Pero déjame que termine. Sobre el caso, no sobre ello. Pero no te contesto mi opinión. Pero contesta lo que he dicho, porque eso no lo he dicho. Vamos a ver, tú has dicho que ha habido una presión... Que se está utilizando ese caso para ir a por la corona, pero no que el caso no exista, eso no lo he dicho. Yo creo que en la ética de la Casa Real está el futuro de la corona. Las coronas ahora ya no son medievales, que se heredan, y como si uno heredara una finca en Andalucía. O se la ganan o no se la ganan. Quedan 19 coronas en el mundo, y algunas son monarquías absolutas. Esta no, pero desde luego tiene un desgaste más que evidente por su propia actuación, ¿no? Bien, bueno, en cualquier caso, como veíamos en ese repaso a los medios, no solo la infanta es la protagonista en la prensa de hoy, también la declaración de Urdangarín, su tercera, por cierto, desde que se inició el juicio, ha despertado la atención mediática. Dicen que se le veía incómodo en el banquillo, un tanto nervioso e incluso con momentos en el que le fallaba la voz. Carlos, ¿cómo lo has visto al exduque en esta declaración? Sí, inevitablemente incómodo, pero esa es la incomodidad lógica de estar manteniendo un guión que resulta poco creíble y que tiene muchos puntos débiles. Por otro lado, es verdad que me parece que es el guión previsto, quizá con algún matiz. El primer matiz sería una mayor coordinación de las defensas. Es decir, yo creo que en la fase de instrucción cada uno intentó salvar su pellejo y el cortafuegos, el principio, intentó ponerse salvando a Urdangarín, después se dieron cuenta de que era pieza perdida y lo pusieron intentando salvar a la infanta. Y me parece que cada uno intentaba un poco... jugar la baza de si tú me acusas, yo te hago daño, etcétera, etcétera. Y ahora, sin embargo, todas las defensas parece que están más coordinadas. Me parece que están como por la labor de autoexculparse todos unos a otros. Y el otro matiz tiene algo que ver con lo que acabáis de decir hace un momento, y es curioso porque quien más está salpicando a la Casa Real son ellos mismos en sus propias declaraciones. Es decir, la primera vez, y eso es novedad respecto a la instrucción, en la que están haciendo hincapié ellos mismos en que la Casa Real estaba muy al tanto de sus actividades y que García Revenga les asesoró en todo y cada vez que iban a hacer algo lo veía la Casa Real. Es curioso porque esto sí que es llamativo y es algo distinto del guión que habían venido manteniendo durante la instrucción. Francisco, me parece interesante la alusión que hacía Carlos en ese símil de ajedrez, ¿no? ¿Es peón perdido, Iñaki Urdangarín?
Bueno, lo tiene complicado, no vamos a decir lo contrario, ¿no? Yo, si fuera él, pagaría lo que me tocase, ¿no? Pero a lo que iba haciendo alusión a lo que comentaba Carlos sobre el tema de las defensas, ¿no? Yo creo que se produce un cambio en este tema cuando entra Roca a llevar la defensa de la infanta Cristina, ¿no? Ahí se produce un cambio en la defensa bastante importante, ¿no? Y son los resultados que hemos visto ayer. ¿En qué ¿no? sentido? Pues en el sentido de que se empieza un poquito más como a coordinar, ¿no? Que no vaya cada uno por su parte o a cuenta y riesgo, ¿no? Se trata de llegar a un acuerdo entre todas las partes de qué tengo que decir yo sobre ti o tú tienes que decir sobre mí, porque miremos las declaraciones de las semanas pasadas de la mujer de Diego Torres. Estuvo 2 ratitos declarando delante del juez y estaba tan nerviosa o más que Urdangarín. Y Diego Torres en todo momento ha estado exonerando a la infanta Cristina y viceversa, ¿no? Con lo cual, desde que Roca llega a la defensa de la infanta Cristina, y yo creo que Roca llega a la defensa de la infanta Cristina por consejo de su propio padre, por consejo de su majestad el rey Juan Carlos, desde ahí es cuando gira todo el tema y cambia toda la defensa. Vamos con esa declaración, porque Iñaki Urdangarín ha reconocido que le pidió ayuda al rey Juan Carlos para la organización de algún evento y ha explicado cómo informaba a la Casa Real sobre sus negocios. Con mi familia, en los encuentros que teníamos, pues era, he venido aquí, voy para allá, pues tengo este proyecto, estoy ahora trabajando en esto, pero sin ningún tipo de reporte sistemático y tal. Con quien más tenía yo un reporte de las acciones del día a día de mis ocupaciones era con la persona que teníamos asignada de la Casa Real, que es el señor Carlos García Revenga. Bueno, ahí tenemos las palabras del exduque de Palma que involucran a la Casa Real. Sin embargo, también ha tenido tiempo para exculpar al rey Juan Carlos, asegurando que nunca intervino en sus negocios. Fran, ¿cae Urdangarín en una contradicción con esto? Bueno, más que evidente, ¿no? O sea, de una parte ha puesto un ejemplo claro de que él telefoneaba y le pide una gestión en la ayuda en sus propios negocios privados, ¿no? Eso no sé si es delatar, si es acusar, si es indicar, pero desde luego él quiere nadar y lavar la ropa, ¿no? Yo creo que en la actitud que ha mantenido él, que es de ser un gran jeta, ¿no? Yo creo que él es un jeta importante, con mucha flema, ¿no? Pero le preguntabas antes cómo le habíamos visto. Yo creo que ahora está nervioso, está preocupado y busca un paraguas en la Casa Real. Un paraguas que a la vez quiere decir, oye, cuidado, quiere protegerse, por un lado señalando, dice, cuidado que aquí también está implicado el rey, ¿no? Una cosa así. Y a la vez decir, no, pero no lo está, ¿no? Es decir, no se puede hacer esas, yo creo que declaraciones tan contradictorias, ¿no? Kiko, ¿cae en una contradicción Urdangarín? Yo creo que está amparándose de alguna manera y coincido con que la llegada de Roca lo que hace es llegar a un pacto con Torres, evidentemente. O sea, Torres lo que quería era salvar a su esposa de la quema, no le estaban permitiendo, entonces señaló a la infanta y la llegada de Roca decía, mira, pues vamos, que la estrategia conjunta de defensa sea sacar a las mujeres, tanto a la infanta como a la mujer de Diego Torres. En cuanto a las citas que hacen de Zarzuela, yo creo que están aludiendo más a una estructura, a la estructura de la Casa Real, porque luego a Juan Carlos lo van a decir, oye, pues un poco en la línea de lo que yo decía antes, que yo era un duque, ¿sabes? Yo estaba como estaba yo para hacer estas cosas, que ahí habrá algún técnico en algún lado que es el que me la ha liado, que también no es que me parece una exquisita y muy patricia forma de defenderse, pero bueno, creo que es la que están utilizando. Bien, Carlos. Bueno, yo creo que a mí sí me llama la atención este doble lenguaje, ¿no? Este doble discurso un poco extraño, que es como una línea discursiva genérica y después cuando descienden al detalle de lo concreto se contradicen un poco, ¿no? Y la infanta lo está haciendo todo el tiempo, yo no tenía nada que ver con la gestión, si algo ha hecho habrá sido Urdangarín, ¿no? Habrá sido mi esposo, pero luego por otro lado confío muchísimo en la inocencia de mi esposo, ¿no? O sea, me desmarco por si acaso, pero al mismo tiempo digo que no hay nada de lo que desmarcarme. Y con respecto a la Casa Real parece un poco igual, ¿no? Por un lado la Casa Real no estaba al tanto de mis negocios, no intervenía, etcétera, etcétera, pero luego cuando descendemos al detalle de repente es que reporto con García Revenga, que obviamente está vinculado a la estructura de Zarzuela. Pero claro, hay que recordar que Carlos García Revenga es la persona de Zarzuela que llevaba el secretariado de las infantas, tanto de la infanta Cristina como de la infanta Elena. Y es por tanto que él la aconseja o le... Claro, pero entonces, en que los gastos domésticos que tiene la propia infanta estén cargados a una sociedad profesional o patrimonial y tal, como si fueran gastos profesionales, ¿en eso tiene algo que ver García Revenga o no? Es decir, le decía que estaba bien hecho,
Porque esas son algunas de las preguntas. Eso es lo que realmente no sabemos. Claro. Es que aquí se ha hablado de la tutela de Carlos García Revenga, pero nadie sabe cuál es el verdadero papel de Carlos García Revenga ahí. Si excedió de secretario de las Infantas o de consejero personal o consejero empresarial, que yo tengo mis dudas. Muy bien, lo hizo. Yo creo que tampoco lo he visto yo desfilar estos días por ahí. Yo creo que entre sus funciones, desde luego, no está la de ser consejero de la profesional en el día a día, ¿no? Las actividades empresariales o profesionales que tenga cada uno. Pero genéricamente, sí, obviamente, cuando se decide que la infanta esté en la Caixa, eso no lo decide ella unilateralmente. O cuando se decide cuál es el papel o la dedicación profesional de cada miembro vinculado a la familia real de una forma más o menos directa, en eso, obviamente, tiene cierto papel de decisión Zarzuela, ¿no? En cómo se instrumenta y en dónde viven, cómo se gastan el dinero, de qué viven, etcétera, etcétera. Yo creo que genéricamente también tiene algo que ver. Pero Zarzuela, fíjate, ¿no? Carlos García Revenga tenía que estar al lado de la infanta, porque la infanta por aquellos entonces, y yo he coincidido con ella en algún acto en Washington, tenía más de 100 actos. Más de 100 actos anuales. Ojo, anuales, pero hay que prepararlos. O sea, uno cada 3 días. Sí, pero hay que prepararlos, hay que desplazarse, hay que llevar... Te quiero decir que es alguien que estaba muy encima de la infanta, ¿no? Bueno, vamos a seguir con Urdangarín, porque en referencia a la responsabilidad del exduque en las cuentas de Aizón, así ha querido desvincularse el marido de la infanta en ese capítulo. ¿Usted llegó a algún acuerdo, usted o señor Diego Torres, con algún responsable de la Fundación eSport para que la Fundación eSport se hiciese cargo de los gastos de la oficina del proyecto? Yo personalmente no sé. ¿Quién entonces? Pues, oiga, no sé realmente. Yo no le puedo contestar. Yo no negocié nada, no negocio nunca un presupuesto. ¿Los presupuestos en NOS Consultoría Estratégica, señor Urdangarín? Pues yo no lo era, señoría. ¿Quién lo negocia? Que yo no lo soy, señoría. Entiendo que cada estimación... ¿Quién negocia los presupuestos y negocia los acuerdos en NOS Consultoría Estratégica? Pues entiendo... ¿Sobre este acuerdo se refiere? Sí, o sobre cualquiera. Pues no lo sé. Entiendo que sería... pues en el tema del ciclismo entiendo que lo gestionaría Juan Pablo Moreno. Pero, señor Urdangarín, NOS Consultoría Estratégica no es una multinacional. Ya, muy bien, pero yo no me encargaba directamente del proyecto ciclista y había un encargado del proyecto ciclista que supongo que se encargaría de sus gastos, sus facturaciones y sus cosas. ¿No está? ¿Y no le reportaba a usted? Pues si no hacía falta en ese sentido, no. Yo creo que no. Realmente es un proyecto un poco fuera de la casa, un poco atípico de la casa y funcionaba solo. Bueno, pues ahí escuchábamos a Urdangarín, ciertamente nervioso, dubitativo. Kiko, ¿es creíble que Urdangarín no estuviera al tanto de esos movimientos? ¿No te lo has creído tú? Una defensa sólida, dicha con yo no opino, yo os pregunto a vosotros. A mí me parece perfectamente creíble y no sabía absolutamente nada de allí. Pero hombre, claro, ¿por qué estamos hablando? Joder, pero si es que lo que es evidente es evidente. Pero de verdad, ahora, ¿cómo se llama la chica esta tan guapa que se ha casado con el inglés? Kate Middleton. ¿Vosotros creéis que Kate Middleton sabe cuando pasa una tarjeta por un sitio? Es más, no sé si pasará la tarjeta por un sitio. Cuando paga su casa, cuando la factura del gas, la del agua, la del... Vamos a centrarnos en la Casa Real Española, Kiko. No, me refiero porque eso es lo importante. Es decir, oye, yo creo que NOS y Aizón eran unos chiringuitos para sacar dinero. Lo creo firmemente y creo que quién es el responsable de haber montado eso tiene que decirlo un juez. Pero es evidente, Kiko, y la pregunta es bastante clara. ¿Realmente es creíble que Urdangarín no supiera nada de todos estos gastos y por ende esto implicara a Cristina de Borbón? Yo creo que es creíble que hay que hacer una investigación profunda sobre la estructura financiera, mercantil, comercial de un vehículo que se pone en manos de unos duques de Palma para tener sus gastos. Entonces, es que de verdad que no sé cuál sería su grado. Entiendo que el menos posible. Es que no le veo yo a Urdangarín ahí haciendo cuentas con una tabla de Excel. No me lo imagino. Muy bien, Carlos. Bueno, yo me imagino a cualquier empresario español que estuviera imputado por un delito fiscal contando esto mismo. No sé quién llevaba en mi empresa las negociaciones. Era una empresa pequeña, ojo, que manejaba muchísimos millones de euros, pero como bien ha dicho el fiscal, no era una multinacional ni una estructura complejísima, O sea, era una estructura de personal bastante sencilla en realidad. Y que no sabe quién negociaba, quién hacía nada. Esto no es creíble ni mínimamente, ni mínimamente. Yo creo que hay una parte importante del juicio que nos estamos perdiendo, ¿no? Y es todos aquellos que estaban
investigados, anteriormente imputados y que han llegado a un acuerdo judicial, ¿no? Y no están declarando. Yo creo que esa es una parte muy, muy interesante, y para mí desde ese punto de vista y desde el desconocimiento que vamos a tener de ello, yo creo que se está sesgando muchísimo de este juicio. No, pero sí van a declarar, o están declarando varios de ellos. Sí, o sea, pero al final ellos se han acogido a una serie de prerrogativas con el juzgado, y al final nos están sesgando el juicio y nos están negando parte de la información o del conocimiento de lo que hay aquí detrás. Creo que Iñaki Urdangarín, que era un jugador de baloncesto y que... Balonmano, efectivamente. Le cae la lotería, y él así lo entiende, de casarse con esta infanta de España. Y él entiende que tiene impunidad para hacer negocios. Yo lo veo así de sencillo. Y me consta que ha ido por los ayuntamientos de este país pidiendo dinero, pidiendo privatizar ciudades deportivas y otras cuestiones, ¿no? Ahora, si no ha afrontado su responsabilidad durante todo este tiempo, no la está afrontando tampoco ahora. Pero desde luego está demostrando ser un gran incapaz. Hombre, nadie ha dicho que no la afronte. De hecho, le han embargado parte de su patrimonio. Vamos a avanzar, porque hay más. ¿Cómo justifica el exduque los supuestos gastos personales que están adjudicados a gastos de la empresa Aizón? Yo los gastos que se podían realizar, los que he hecho yo, ya le he dicho que lo consultaba presentaba los tickets a mi secretaria y se decidía el criterio contable. Y yo, si tenían que ser asignados a Aizón o no, pues entiendo que había un criterio contable para hacerlo. Si hay algún error en esto, pues yo ya he dicho que, por supuesto, estoy dispuesto a arreglar mi rol administrativo por haber estado mal asesorado o haber tomado malas decisiones. Simplemente no tengo nada más que añadir. Bueno, se ha comprobado que muchos de los empleados de esta sociedad patrimonial, que comparte al 50% con la infanta Cristina, usaban tarjetas Visa de la empresa. Con todo esto, ¿a quién podría adjudicársele la responsabilidad final de estos gastos, Kiko? Pues yo la verdad, mira, el relato que acaba de hacer Frank me parece bastante acertado, aunque extraño viniendo de él, digo, porque es el que más favorece a la Casa Real, ¿no? Es decir, oye, ahí el lío es del Iñaki Urdangarín, que se creyó que le había tocado la lotería, montó un chiringuito y se puso a regalar dinero. Oye, poca culpa. Tanto la infanta, que al fin y al cabo es su mujer y estaba a otras cosas, a 100 actos al año, como la Casa Real. Ese relato que acaba de hacer Carlos es el que más favorece a la Casa Real y a la institución, y el que más perjudica a Urdangarín. Yo no sé si es cierto. Es la peor boda que ha hecho la Casa Real española en muchísimo tiempo. Sí, ¿no? pero... O sea, yo creo que Iñaki Urdangarín, obviamente, es el cerebro con Diego Torres de todo esto. La responsabilidad de la infanta habrá que verlo durante el juicio, lo tendrán que decir los jueces, pero el daño a la Casa Real es más que evidente. Yo creo que aquí, en las conclusiones que tenemos que ver, es cuál es el coste que va a suponer para la monarquía española este asunto, ¿no? Bueno, pues precisamente vamos a hablar, Carlos, querías acotar algo. Hay un magnífico libro en mi parecer, ¿no?, de Ana Romero, que es Final de partida, ¿no?, que habla de los hechos cercanos a la abdicación desde unos años antes, y aquí se narra un poco todo esto, ¿no? Es decir, me parece que además es descarnado, ¿no?, y demoledor, pero no desde el adjetivo ni desde el análisis, desde la mera descripción de los hechos. Y efectivamente hay un momento en el que se cuenta esto que se sabe, ¿no?, que Corina le busca un trabajo muy bien remunerado a Iñaki Urdangarín, que lo rechaza finalmente porque ve que esto es más chollo. Bueno, hablemos del daño que esto le pueda ocasionar a la Casa Real. Precisamente, vamos a ver un gráfico de la línea sucesoria. Ahí lo tenemos, que en primer lugar, lógicamente, pues se sitúa la infanta Leonor, los hijos de el rey Felipe, los reyes de España, y también tenemos en sexto lugar, ahí lo tenemos, a la infanta Cristina de Borbón y Grecia. Por el momento no ha renunciado a sus derechos sucesorios. ¿Qué opináis? ¿Debería de renunciar, dadas las circunstancias, Kiko? A mí me parece un error desde el principio. Los más palaciegos lo que querían era que se divorciase de Iñaki Urdangarín y adaptar la narrativa que ha hecho Fran, de decir, es un problema Urdangarín con esto y tú te separas y ahí lo dejas morir solo. Yo creo que a mí me parece admirable que ella haya querido seguir al lado de su esposo. Con todo, en lo humano me parece un gesto, es decir, porque habría sido mucho más fácil esa separación. Ella ha querido estar hasta el final al lado de su marido, pero creo que eso está muy bien para su familia y para ella. Mucho. Lo estoy diciendo como virtud. También, han estado a las duras, pues ahora les toca otra, que estén juntos. Ahora bien,
creo que aparte de su familia y ellos deberían haber pensado algo más en la institución y en la corona y haber renunciado a la línea sucesoria. ¿Debería renunciar? Pues yo creo que debemos de esperar a lo que diga el juez dentro de unos meses, y yo no creo que debiera renunciar, porque la línea sucesoria a la corona española está bastante bien asegurada. Hay 5 personas por delante de ella. Precisamente por eso es el gesto, ni siquiera le cuesta nada. Pero eso es lo que quieren quienes la han sentado en el banquillo. Yo creo que esta pregunta ya la ha contestado su hermano, el rey actual de España, Felipe VI, cuando le revoca el título a Cristina. Hay una censura más que evidente y hay una condena de la actuación de Urdangarín, incluso de ella misma, ¿no? Carlos. Sí, parece que se dice eso, ¿no? Que el rey Felipe le pidió en su momento la renuncia. Hubiera sido desde luego un gesto. Yo creo que a estas alturas ya hay que esperar efectivamente a la sentencia, y creo que yo estoy convencido de que renunciará si hay una sentencia condenatoria firme. Estoy convencido. Lo que sí creo, perdón, es que en contra de lo que se ha dicho, a mí me parece que esto, que podría haber dañado bastante la monarquía, yo creo que al final se ha reconducido. Es decir, creo que Felipe VI sí que ha conseguido remontar lo que es ciertos niveles de popularidad, y me parece que sí que se ha desmarcado suficientemente y no ha interferido ni con comunicados ni con gestos en lo que es la labor de la justicia, y creo que en ese sentido ya a estas alturas el daño que le hubiera hecho a la institución no se va a agravar, todo lo contrario. Bueno, pues no tenemos tiempo para más. Entramos en la recta final del programa con todos estos elementos que hemos analizado en el día de hoy, las declaraciones que hemos escuchado en esos vídeos. ¿Qué veredicto pensáis que vamos a escuchar del Tribunal de Palma a partir del día 30 de junio, que es la fecha indicada? Francisco, yo lo veo para finalizar. Yo lo veo muy complicado. Yo finalizaría con lo mismo que he empezado, ¿no? Que no es tan fácil ni tan barato sentar a una infanta en el banquillo, y que lo que estaban persiguiendo era el trofeo de oro y no el de plata. ¿Qué escucharemos como sentencia, Kiko, a tu punto de vista? Yo creo que tanto el señor Torres como Urdangarín están amortizados y van para adelante, y es una incógnita absoluta lo que pueda pasar con la infanta. Era una incógnita si se iba a sentar o no se iba a sentar. Me parece absolutamente imposible adivinar si la van a condenar. ¿Continúa siendo una incógnita, Carlos, después de lo que hemos escuchado estos días? Sí, yo coincido con Kiko, me parece. Yo no aventuraría, no haría apuestas. En el caso de Urdangarín y Torres, clarísimamente, y de hecho no es noticia menor, ojo, vamos a ver al marido de una infanta entrar en prisión, posiblemente. Entrar en prisión físicamente, no va a ser una pena que se suspenda, ni leve. O sea, ¿tiene más posibilidad de entrar Urdangarín, lógicamente? Sí. Sin embargo, respecto a la infanta, yo, exacto, no haría apuestas, no lo tengo claro. Podría pasar cualquier cosa, y creo de todas formas que queda juicio, o sea, que tenemos que ver todavía. Y además hay una parte que no son los interrogatorios, que es toda la prueba documental a la que no tenemos acceso fácil, donde hay esta parte del detalle de lo que finalmente será la sentencia. Muy bien, Fran. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que Urdangarín está prácticamente condenado social y estará judicialmente condenado pronto, y luego la infanta pues lo veremos en el marco judicial. Yo creo que se ha trabajado mucho para que haya una impunidad clara de sus actuaciones, ¿no? Finalmente está en el banquillo y ya es una cuestión de la independencia del Poder Judicial, así que veremos. Muy bien, bueno, pues no tenemos tiempo para más. Nos vamos. Agradecemos a nuestros invitados por acompañarnos en el día de hoy. Francisco Trejo, Kiko Méndez Monasterio, Carlos Galán, Fran Pérez. Gracias por venir a la mesa de debate de Enfoque. Y a ustedes, que nos siguen cada día, como siempre, agradecerlos por su confianza y por acompañarnos en este análisis para comprender con mayor profundidad todo lo que forma parte de la actualidad. Esperamos aquí el próximo lunes, como siempre, para que luego ustedes se hagan su propio enfoque.